Bueno, la modalidad es de siempre. Acá, por ejemplo, en esta pregunta nos dice, en la siguiente reacción de glucólisis, o sea, ustedes ya saben que la reacción de base de metabolismo que debe tener es la glucólisis. Se detalla la síntesis de sería la fructosa 1.6 difosfato a partir de la fructosa 6-fosfato. Bien. ¿Qué ven acá? Primero que nada, lo primero que vemos es reducción de energía, o sea, de ATP se transforma a ADP. Y luego, ¿qué más vemos? Que de la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1.6 difosfato. Cuando tenemos la misma molécula, pero distintas posiciones, estamos usando enzimas. ¿De qué tipo? Isomerasas. Bien, o sea, tiene otro nombre, tiene enzimas quinasa. Acá usarían la fosfofructoquinasa, pero es una enzima isomerasa. Bien. Si ustedes ven lo que es glucólisis, si vamos a la parte de glucólisis, en esa parte, que pasa de fructosa 6 fosfato a fructosa 1.6 bifosfato, era la 6 fosfofructoquinasa. Bien. Siempre tienen que prestar atención a eso. O sea, primero que nada, como siempre, si hay gasto de energía, bien, la molécula, si la molécula es la misma, si lo que se hace es una reducción de energía en la molécula. ¿A qué me refiero de reducción de energía? Ustedes cuando siempre reducen energía, en algunos casos, ¿no? Y transforman una molécula nueva, significa que están liberando hidrógenos o cualquier compuesto o grupo fosfato que me permita liberar energía en la molécula. Digamos, en este caso no sucede porque lo que hacemos es, por así decirlo, transformarla, pero con distintas posiciones. No es que de la fructosa pasamos a la lactosa, no. Solamente la fructosa sigue estando y cambia la posición. Entonces trabajan enzimas de tipo isomerasas, en este caso la quinasa. ¿Bien? Eso para que tengan en cuenta. Siempre tienen que tener en cuenta el tipo de molécula y qué está ocurriendo. Si a esa molécula le implica cambio de energía o si a esa molécula solamente se está transformando en ubicaciones de grupos funcionales. Nada más. Bien. Bueno. Y bueno, es una parte del proceso. ¿Se acuerdan que la glucólisis se dividía? Una parte de pérdida de energía, otra parte adquiría un poco de energía y otra parte volvía a perder energía hasta convertirlo en piruvato. ¿Qué es lo que me pide? Dice, la enzima 1, sería esta, es una enzima de llave activadora por incremento de ATP. ¿A qué se refiere de llave activadora? Es lo que me habían preguntado ayer del tema de enzima sustrato. Sería lo de la velocidad máxima de energía. Bien. Si bien es llave activadora, ¿por qué? Porque lo que nosotros hacemos es activar la transformación de la fosfo 6-fosfato a la de la fructosa 6-fosfato a la fructo 1.6 difosfato. Bien, y me estoy diciendo por el incremento de ATP. En sí el ATP, el incremento quiere decir que en la parte de activación, como es la parte de enzima sustrato, ¿ustedes qué piensan? Nosotros incrementamos ATP, ¿se acuerdan que habíamos visto, me pasaron esa gráfica que era así? Acá es donde se actúa la llave activadora. Nosotros, si tenemos una llave activadora, ¿vamos a tener incremento de ATP? ¿O vamos a tener pérdida de ATP? Incremento. Acuérdate que, no, acá de la velocidad máxima
Ah, sí, claro, pierde. Claro. O sea, vos lo que haces es velocidad de reacción solamente, para que la reacción ocurra más rápido, pero la velocidad de reacción tiene pérdida o no tiene pérdida de energía. Y fíjate que acá me hace como que hay de ADP a ATP una pequeña pérdida de energía. O sea, la llave activada, como si nosotros tuviéramos la llave acá adentro, se activa y me hace el incremento de ATP. Y no es lo que está sucediendo acá. Y ese incremento de ATP, cuando ya me dice llave activada, eso quiere decir que yo lo transformo en un nuevo producto o en un nuevo glúcido. O sea, de fructosa pasa a galactosa. Y no sucede eso. Solamente se cambian las posiciones, que es de 1 a 6. O sea, están haciendo compuestos de tipo isoméricos. ¿Se entiende? Sí. Bien. La enzima 1 es una fosfatasa endógena. Bueno, lo de endógeno, lo que quiere decir es, por así decirlo, una enzima que actúa solamente ahí. Digamos, solamente esa enzima va a aparecer en ese proceso, en ese metabolismo de glúcido. Y como es una enzima de tipo isomerasa, la quinasa, no es algo endógeno. Bien, no actúa solamente en ese proceso. Una enzima isomerasa, en este caso la quinasa, puede actuar en la glucogenogénesis, puede actuar en la glucogenólisis, puede actuar en cualquier proceso que haya pérdida de energía. A eso se refiere de endógeno, en este caso, bueno, es la falsa, y fosfatasa que libera grupo fosfato, pero acuérdense que acá no estamos liberando grupo fosfato, están acá. Se están comuniendo, se están isomerando y formando el nuevo producto, pero transformado de forma isomérica. ¿Bien? Y la 1, que es la verdadera, dice, la enzima 1 es una enzima llave inhibidora. Llave inhibidora, ¿qué quiere decir? Que no transformo la molécula o el glúcido solamente, o sea, no lo transformo en un nuevo producto, eso es lo que voy. O sea, no es que de fructosa pasa a galactosa, queda como inhibido, solamente se transforma en posiciones. ¿Qué es lo que ocurre acá? Primero estamos en la posición 6 y luego en la posición 1.6 D fosfato. Bien, entonces eso es lo que hacen las enzimas isomerasas o también llamadas llave inhibidora. Solamente transformo en posición, o sea, lo pongo isomérico y no transformo en nuevos productos. Bien, entonces por eso esta es la verdadera, porque esta enzima solamente me hace isomerar. No hay transformación de productos. Y bueno, incremento de ATP sí. ¿Por qué incremento de ATP? Porque voy a necesitar un pequeño cambio de energía de ATP a ADP. Es como si tenemos esta parte del sitio activo. Bien. Y es como si la gráfica viene la enzima sustrato y me queda constante. No hace nada. Solamente sigue estando la misma velocidad, sigue estando el mismo compuesto, solamente isomerado. Y ahí viene, ¿se acuerdan lo que me mandaron en la imagen que me hacía así? Que es la variación de Gibbs. Negativa, en este caso, porque este proceso es espontáneo, y al ser espontáneo, cambia por sí solo o por energía propia, que sería el incremento de ATP. O sea, la diferencia entre la primera y la última es lo de llave activada o llave inhibidora. Incremento, obviamente hay. O sea, acá tengo el pequeño incremento, pero no es que lo estoy transformando en un producto nuevo, que me hace así, lo transformo y listo. No, sigue siendo el mismo producto, pero cambiado de posición. Eso es lo de la llave inhibidora. ¿Se entendió alguna duda? No, ahí es.
Esta me dice, en la siguiente figura la glucogenólisis señale la respuesta correcta. Indique en 1 la enzima interviniente y en 2 el producto resultante. Bien. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Porque esto es la molécula de glucógeno. Mi vida. Bien. ¿Qué enzima voy a actuar? Dependiendo de los grupos que yo libero. Siempre la profe le va a poner del inicio. Es muy raro que le ponga el medio. Si se lo pone el medio es como que le va a poner la molécula entera como en este ejercicio anterior. Entonces, yo empiezo con la molécula de glucógeno, que es lo que actúa en la glucogenólisis. Bien, empiezo con glucógeno. ¿Y qué libero? Grupos fosfato. Y esta parte es una pequeña, este rombito es como una pequeña parte de la molécula de glucógeno. Bien, entonces, libero grupo fosfato. Fíjense que esta cadena son los grupos fosfato, es mucho más corta. Bien. Entonces, libero grupo fosfato, voy a tener pérdida de energía, obviamente. Y la enzima que va a actuar va a ser la glucógeno fosfatasa, porque es glucofosfatasa. Parte del grupo glucógeno y el grupo fosfato. O fosforilasa, algunos saben llamar, o fosfato. Entonces, la primera enzima, o sea, la enzima interviniente es una enzima con pérdida de energía, o sea, sí o sí voy a fosforilar. Bien, porque acá ya me está diciendo que de 8pi se va a 8 glucofosfato, o sea, va a haber pérdida de energía. Y si ustedes se ponen a ver esto en amarillo, estos grupos fosfato no son los mismos que están acá. O sea, entonces voy a tener una enzima que es fosforilo, que va a tener pérdidas de energía. Entonces, la primera es enzima de tipo fosforilasa. Sintetasa no, porque no es que lo reducimos y sigue habiendo cadenas de glucógeno acá. No. Estamos haciendo pérdida. Y sintetasa tampoco, bueno, la esta también tampoco lo mismo. Y fosforilasa es la opción 1 y la opción 3. Entonces, de la glucógeno con la glucosa, con la glucofosfato, la transformo. ¿Pero en qué posición? Ustedes siempre cuentan de este extremo, de donde está el elemento principal que es el glucógeno. De ahí empieza la posición. Entonces, en la posición 1. Liberaron todo lo que es toda esta posición 1. Entonces, la gluco 1 fosfato. Como hicieron 1, 2, 3, 4. Acá en esto de moléculas es como si, tipo, cada cadena que se lo muestre ella con un rombo, cada cadena ramificada es la posición. En todo eso rombito, cada color lila es posición 1, cada color celeste es posición 2 y así sucesivamente. Entonces la glucosa o la gluco 1 fosfato es la opción correcta. ¿Por qué no es la otra? Porque dice que la enzima 2 es glucosa libre, o sea, sin el grupo fosfato. Y en este caso no sucede eso. Una parte de la glucosa está unida a un grupo fosfato. Bien, y también, bueno, también lo pueden determinar la posición por el tipo de enzima, es 1. Eso es lo que tienen que tener en cuenta en esto. Es importante que sepan interpretarlo más que nada. O sea, qué tengo, qué no tengo, qué se reduce, qué se va. En este ejercicio siempre tiene que tener importante. Primero que nada, qué es lo que... O sea, la molécula principal
La segunda parte, principalmente la parte donde actúa la enzima, o sea, si hay pérdida de energía, si no hay pérdida de energía, si se adquiere un nuevo grupo, bien, y el tipo de enzima. Y por último, el producto final, etapa de la enzima. Y por último, el producto final. ¿Qué quiero decir con producto final? Se tienen que fijar si se redució, si se eliminaron cosas, si solamente transformaron, como el ejercicio anterior. Eso es importante en esta parte. También en el caso que si Nancy le llega a poner, no sé, le pone una parte del hígado, supónganse, le pone un proceso y te dice, ¿qué ocurre acá al medio? Y le pone, supónganse esto. O sea, esto que vimos recién. Le ponen esta glucogenólisis acá. Y te dice, indicar acá en esta glucogenólisis la enzima y el producto resultante. Y ustedes lo tienen que hacer, obviamente. Eso es más o menos que yo interpreto que ella le va a tomar como me estuvieron diciendo. Para que tengan una idea. Bien. Esta de ATP, piénsenla, son y 27 a las y 32, 5 minutitos para que la piensen. ¿Y cuál sería para ustedes la correcta? Bien. Después vemos esta última, que me pide también la glucogenólisis, que es como el segundo que vimos. Y después vamos a las otras preguntas del preguntero que les subí. Sí, bueno. Les dejo estas 5 minutitos y me dicen qué sería para ustedes. Hola, Iván. Hola, ¿cómo anda? Bien, bien. No sé si recién entras, pero bueno, le está diciendo a la chica que le dejo esa pregunta 5 minutitos. Y Ok, me dice, perfecto, ahí veo.
Muy rubia. Bien. ¿Qué hubieran contestado? Si lo hubieran visto así simple vista. Lo estuvimos viendo en varias preguntas del repaso que dimos la semana pasada. Yo hubiera puesto la oxidativa porque el ATP no es una enzima soluble, ¿o no? La que está primera no sé por qué no es. Porque te dice ruptura de ATP. Igual el ATP no lo rompes, lo reducís. Claro, ¿y qué sería el pi? Liberas grupo fosfato. Eso de ADP más pi sería, por Ah, ejemplo, sí. cuando actúas con el Claro. adenosín. No sé si te das cuenta, Mili. Cuando actúas con el adenos, o sea, el ATP se puede transformar en ADP. Claro, sí, yo me acordé del. Me había olvidado. ¿Cuál decir que habría puesto la de oxidativa o cuál me dijiste? No, la que estaba marcada, correcto. Bien. Fer, ¿vos qué hubieras puesto? Hubiera puesto la misma porque la primera dice que ocurre la ruptura del ATP en ADP y fosfato inorgánico, ¿puede ser eso? ¿ADP más pi? Ajá. Sí. O sea, ustedes... Bueno, y Sí. ATP tipo no es ruptura de nada, sino que el ATP se sintetiza con ayuda del ADP y ese fosfato, entonces estaría mal eso. Bien, no con ayuda en ADP, se sintetiza en ADP. Bueno, eso, Ujú. sintetiza en ADP. Y después eso de que es soluble en la matriz mitocondrial, yo lo tomé como de que no, porque como que la ATP no es una enzima soluble. Y como que dije que esa no, entonces la descarté. Y la otra, la última, dije que es como un proceso muy diferente y como que no es eso. Bien, mira, lo del tema de soluble, vos pensarlo en esta forma. Si el ATP se sintetiza en ADP, ¿qué está pasando? Hay una pérdida de energía. Bien. Y si tenemos pérdida de energía, ¿qué perdemos también? Grupo fosfato. Bien. O sea, una forma general, en general estoy hablando. Todo depende del tipo de proceso. Como podemos perder, como podemos ganar, pero en la mayoría de los casos siempre se pierde grupo fosfato. Bien. Ahora, esos grupos fosfato venían de qué tipo de glúcido. ¿Dónde siempre teníamos grupos fosfato? ¿En los glúcidos o en los lípidos? En los glúcidos. No. ¿Te suena el fingolípido? Ah, en los lípidos. En los lípidos, muy bien. Bien, y acuérdate que el lípido tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Bien. O sea que el ATP puede tener parte hidrofóbica como parte hidrofílica, puede actuar como enzima soluble, pero ojo, al ser sintetizada, al ser transformada en un compuesto mucho más chico, o sea, menor reducción de energía,
Por parte se toma, o sea, si se ve muy finamente, que ustedes no lo ven en clase con un microscopio, pero se sabe ver, esa parte de enzimas de ATP se solubiliza por parte. ¿Bien? Hay partes que se solubilizan y hay partes que no, porque la reacción o la molécula necesita en sí partes de energía. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Me está diciendo la matriz mitocondrial. Y el ATP, ¿en donde siempre se sintetiza? Como nosotros lo estuvimos viendo en la glucogeniogénesis, en la glucogenólisis. Principalmente en la glucogeniogénesis, perdón, en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, que es donde siempre utilizamos ATP sintetasa. En la mitocondria. En la mitocondria, sería en la parte interna de la mitocondria. O sea, toda la parte que sería el citosol, no en la matriz. La matriz es la parte exterior, como si fuera, por así decirlo, el exterior. Nosotros la ATP sintetasa lo hacemos en el interior de la mitocondria, o sea, en el citosol, en la parte central. O sea, está bien por parte, si ustedes lo piensan muy finamente, pero en sí no, porque no es soluble en la matriz mitocondrial. Matriz, acuérdense siempre, se le llama a lo que es pared mitocondrial, que sería toda la parte externa de la mitocondria. Bien. Sé que es media confusa esta pregunta, por eso quería que la piensen ustedes. Porque ustedes tienen la mitocondria, todo esto es el citosol y todo esto es la matriz extracelular. Y nosotros, la molécula de glucosa ingresa a la mitocondria y se da en parte por el citosol. Bien, en toda la parte interna, no en la parte externa de la matriz. En la parte externa de la matriz está como queriendo empezar el proceso. Bien, y acá. En la segunda y en la tercera, ambas sintetizan ATP. ATP sintetasa, significa que sintetiza el ATP. Y una me dice fosforilación oxidativa y fosforilación a nivel del sustrato. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? En la fosforilación de la fructosa, que teníamos oxidativa y no oxidativa. La oxidativa era con pérdida de energía y la no oxidativa era a nivel del sustrato. ¿Eso qué quiere decir a nivel del sustrato? Solamente son puras transformaciones. Tengo pequeña pérdida de energía, pero lo que más hago a nivel del sustrato es transformar mi compuesto con ayuda de la unión enzima-sustrato o las distintas enzimas. A nivel del sustrato no es porque no me tendría que decir ATP sintetasa. Me tendría que dar otra molécula, perdón, otra enzima que me dé fosforilaciones a nivel del sustrato. ¿Que cuáles son? Las enzimas de tipo isomerasa. Las quinasas, las reductasas, las que aparecen en la circulación del colesterol. Ese tipo de enzimas. Pero acá me dice sintetasa, o sea, voy a tener pérdida. Sí o sí lo voy a oxidar. Entonces, por eso la respuesta correcta es esta. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Quiero que hagamos de los pregunteros que están buenos. ¿Algunos los puedo ver o estuvo haciendo algo de los pregunteros? Pregunto por las dudas, nada más. No los pude ver. No, yo tampoco. Bien, está cargando. ¿Lo ven? No todavía. Bueno.
Estoy presentando toda pantalla, ¿ustedes lo están viendo? O sea, ¿están viendo el Meet nomás? Sí, ahora. Bien. Bueno, estas son todas preguntas que yo saqué de un preguntero de examen de medicina, que está bastante bueno. Para que vayamos viendo. Dice, los gags, ¿qué significan los gags? Los gags son los glúceos. ¿Bien? Esto es una forma de asociarlo. Son enzimas mitocondriales, lo que resulta en una membrana hidrolizada. Hidrolizada es, digamos, una membrana rota, algo de eso. Polisacáridos, ¿qué eran las polisacáridos? Las uniones de glúcidos, cadena de glúcidos unidas. Un receptor específico para hormonas. ¿A qué se refiere un receptor específico para hormonas? Se refiere principalmente a un sustrato, por así decirlo, o un glucolípido. ¿Qué es para ustedes? ¿Puede ser polisacáridos? ¿Algún otro? Glucolípidos son aquellos, por ejemplo, es un glúcido unido con un lípido. Y me tiene que decir, por ejemplo, esfingolípido, glicerofosfolípido. Creo que elegiría la C, polisacáridos. Sí, o sea, los GAG son glúcidos. O sea, ¿qué eran los glúcidos? Los hidratos de carbono. ¿Qué eran los hidratos de carbono? Las moléculas Sí. de glucosa, que también se le podía llamar polisacáridos. Enzimas mitocondriales no, porque no me estaban nombrando enzimas tipo quinasa, isomerasa y todo lo que vimos. Al contrario. Bien. Esta me dice, sabemos que tenemos glicerol, ácido graso y me dan distintas combinaciones. Podemos afirmar que C más B más D obtenemos un glicerofosfolípido. C es un esfingol. O sea, el grupo principal es mi esfingol. El B es un ácido graso. ¿Qué es un ácido graso? 3 cadenas carbonadas unidas de carbono. Y D es un ácido fosfórico. Acá ustedes, como me están dando la molécula final que dice glicerofosfolípido, yo lo separo por la parte principal, que el elemento principal me dice glícero, o sea, es el glicerol, unido a un fosfolípido. ¿Qué sería un fosfolípido? El grupo fosfato con la cadena lipídica. Entonces, si nosotros unimos C más B más D, ¿formamos un glicerofosfolípido? El grupo principal es el glicerol. ¿Y nosotros qué grupo principal tenemos si unimos C? El esfingol, claro, no es. No. El B, un ácido graso. Tendríamos el lípido. Claro, ahí estaría el lípido. Porque acuérdense que los lípidos se dividían en ácido graso saturado o insaturado. Saturado, cadena de qué tipo? ¿Simple o doble? Simple. Bien. Insaturado, doble. Bien, ahí sí tenemos el lípido. Y el D, que me dice ácido fosfórico,
es una molécula, o sea, el ácido fosfórico, si ustedes recuerdan de química aplicada, es un ácido con grupo fosfato, o sea, se une un grupo fosfato, pero no estamos formando el glicerofosfolípido, estamos formando el esfingofosfolípido. ¿Bien? Vamos al B. Combinando A más B y D, obtenemos un esfingofosfolípido. A es un ácido graso. Perdón, A es el glicerol. B es el ácido graso y D el ácido fosfórico. ¿Quién es el grupo principal acá que tiene que estar unido? Dice esfingofosfolípido. Al esfingol. Bien, ¿y estamos uniendo el esfingol o qué estamos uniendo? No, el glicerol. Bien. Sí, estamos uniendo lo que es el lípido, que es el ácido graso, y el D, que es el ácido fosfórico. Bien, el cerebrócido ustedes no lo ven, pero el cerebrócido se une con un glicerol, una molécula de glucosa y el ácido graso, que no es lo que te pide acá C más D más G más F, eso sinceramente no existe. O sea, estamos uniendo el esfingol, el ácido fosfórico, la galactosa y el sulfato. Nada que ver. No estamos uniendo un cerebrócido, que es el glicerol, la glucosa y el esfingol. Vamos al D. El A, el glicerol, más 3B, o sea, más 3 moléculas de ácido graso, estamos formando un triglicérido. TAG significa triglicérido. Glicérido, tri o triácido graso también se le sabe llamar. Triglicéridos son 3 ácidos grasos unidos con una molécula de glicerol, que es esto. O sea, la D es la correcta. La E no, ¿por qué? Porque dice, combinamos E, que es glucosa, con D, que es ácido fosfórico, formamos un disacárido. Y un disacárido es la unión de dos moléculas de sacáridos, o sea, de dos glúcidos. Y acá tenemos una molécula de glucosa más un compuesto fosfórico. Nada que ver. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. En cuanto a la solubilidad de glúcidos, se puede afirmar que en agua, lípidos y glúcidos son solubles. En agua solamente son solubles lípidos. En solventes orgánicos como el benceno y la acetona, lo del benceno lo habíamos visto. Lo vimos en el primer parcial. En solventes orgánicos son solubles benceno y acetona y los lípidos insolubles. En agua los lípidos son insolubles y los glúcidos solubles. Y en solventes orgánicos como benceno y acetona, que lo vimos en el primer parcial, los glúcidos son solubles y los lípidos insolubles. Piénsenlo un ratito, esa es mayoritariamente fácil. ¿Y qué hubieran contestado? Acá tienen que acordarse lo de solubilidad de glúcidos y de lípidos. Porque te dicen cuanto a la solubilidad de glúcidos y de lípidos.
Los lípidos, recuerden que tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, así que una parte va a ser soluble en solventes orgánicos y otra parte en agua, pero mayormente la gran cantidad de lípidos, mayormente siempre soluble en solventes orgánicos. Y los glúcidos, lo de la solubilidad dependía del tipo de molécula, pero mayormente, en la mayoría de los casos, podían ser solubles en agua. Cinco minutitos y me dicen que hubieran contestado. ¿Tienen alguna idea o nada por el momento? Sí, yo tengo. Decime. Bueno, primero la A no podría ser por el tema de que los lípidos son hidrofóbicos, es decir, que son insolubles en agua. Bien. La B es lo mismo y la C también sería incorrecto porque los lípidos sí son insolubles y en solventes orgánicos. Claro, Y la D sería la correcta. Bien. ¿Los demás?
Lo mismo. Sí, lo mismo. Bien. Lo de benceno y acetona, quizás por ahí se les puede confundir un poco porque, bueno, ustedes no lo ven, pero, o sea, todos los glúcidos son todo lo que vimos, o sea, lo que es galactosa, ribosa, glucosa, desoxirribosa, todo lo que forma el ADN. Bien, también. Después lo demás, que no esté en esa lista, es todo lípido. Digamos, benceno, acetona, acetal, N-acetal, etcétera. Entonces sí, la D la correcta. En agua, lípidos y glúcidos son solubles, esa es incorrecta porque los lípidos son insolubles en agua, como habían dicho. Después, en B, en agua son solubles los lípidos, se refuta con la A, es insoluble, tendría que decir. En solventes orgánicos como el benceno y la acetona, son solubles, los lípidos insolubles, es falta, tendría que decir son solubles. La D, en agua los lípidos son insolubles y los glúcidos solubles, eso es verdadero. Y en solventes orgánicos como el benceno y la acetona, los glúcidos son solubles y los lípidos insolubles. También, lo mismo, igual que las anteriores. Bien, vamos con lo siguiente. Bien. Acá me dice, la siguiente fórmula química se observa un trisacárido a la izquierda enlazado a una cerámida a la derecha. Bien. Tenemos un trisacárido que dice, son 3 moléculas de azúcares, el ácido salicílico tiene que decir, la galactosa y la glucosa, y a la derecha la ceramida, que la ceramida es un tipo de lípido. Bien. Ya cuando tengan cola, ya cuando es una cola, se lo voy a poner acá para que me entiendan. Bien. Además ya desde el inicio le está dando como una ayuda. Dice trisacárido, o sea, 3 moléculas de glucosa. De glucosa no, de glúcido, perdón. No es solamente de glucosa. Bien. Ya cuando tenemos una cola, como lo había dicho, dice a la izquierda una ceramida, pero ya cuando hay cola, ya es un lípido. Bien. Y me dice, corresponde a un lípido asociado, toda esta fórmula química, un glicerofosfolípido, un glucolípido, un lípido simple o ninguna es correcta. Bien. Lípido asociado quiere decir cuando a esta molécula se le une un lípido. Glicerofosfolípido es la molécula de glicerol, que son 3 ácidos grasos más el glicerol. O sea, el glicerofosfolípido. Glucolípido sería moléculas de glucosa o de cualquier sacárido unido al lípido y un lípido simple. Un lípido simple es solamente el lípido solo. Bien. De acuerdo a ustedes lo que ven, ¿cuál marcaría? La A, la B, la C, la D. ¿Puede ser la C?
un glucolípido. Sí, yo también. Ahí les paso por el chat, porque acá me va a tardar de cargar. ¿Cuál es el glicerofosfolípido? ¿Cuál es el glucolípido? Opción B. ¿Y la C no podría ser? Ahí le pasé por el chat, en el grupo, cómo es la opción C. ¿Es lo mismo? ¿Ustedes qué interpretan con esa imagen que le pasé? No, no es lo mismo. O es parecido. ¿Alguien más? No se parece al que tenemos acá. Ahora le pongo otra imagen de glucolípido. Glucolípido. Ustedes en el glucolípido mayormente siempre tienen el ácido graso, el glúcido y la molécula de esfingol. Ese es un ejemplo de glucolípido, ¿no? Ahora, fíjense. Ahí le pasé otro de la opción C. Son 2 moléculas de galactosa y lo del glicerol, o sea, el lípido. ¿Es o no es? Recuerden que ese último que le pasé por el grupo es un ejemplo. Sí es la C. O sea, está bien. A lo que voy yo que cuando me dice gluco, o sea, me está hablando, ustedes pueden decir, bueno, interpreto glucosa, pero no siempre la glucosa. Un glucolípido puede ser cualquier glúcido, bien, asociado. Puedo tener 3, puedo tener 2, puedo tener varios. Bien.
Fíjense que el último ejemplo que le pasé, tengo 2 moléculas de galactosa, que esos son los glúcidos, con la molécula de glicerol, que es un lípido. Entonces la respuesta correcta es esta, la C. Bien. Bien. Esta no, porque le pide contenido molar, usted de contenido molar no vieron nada. A ver, los contenidos molar. No, esto no vieron nada ustedes. Bien, vamos a la 55 que dice, la actividad de la enzima depende de pH, temperatura, iones, concentración de sustrato, todas son correctas. ¿Cuál es para ustedes? Sé que la temperatura tiene que ver y creo que también si hay pH suaves, por así decirlo, también tiene que ver con la actividad enzimática. Lo de concentración de sustrato también, que es lo de la velocidad máxima. Sí. Y los iones la cantidad de energía, o sea, la velocidad máxima. Entonces, todas son correctas. Temperatura, acuérdense del aumento de temperatura, lo que me preguntaron ayer de la variación libre de Gibbs, si es espontánea o no es espontánea. O sea, va a depender de la temperatura en sí la actividad de la enzima. Los iones es sobre la velocidad máxima, o sea, mientras más velocidad máxima tenga, más liberación de iones voy a tener. Viceversa, si fuera en estado relax, menos concentración de iones. O sea, eso es lo que vimos en estado tenso, estado relax, que se acuerdan que el estado tenso era donde el complejo enzima-sustrato necesitaba mayor concentración de energía, que en la energía producimos iones, y en el relax era como más tranqui, no necesitábamos tanta energía. La concentración del enzima-sustrato también, porque todo depende de la velocidad de que yo quiera hacer ese proceso. Es también lo que me preguntaron ayer. Y bueno, el pH también va a depender porque, o sea, no es lo mismo que actúe una enzima básica en un medio que no sea básico. ¿Me explico? O sea, eso es de química aplicada, pero bueno, para que tengan una idea. Vamos con las demás. ¿Se va entendiendo alguna duda? No, por ahora. Bien. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Lean la 8, la 9, la 10 y la 11 que van las 3 de la mano. También 5 minutitos más o menos les doy y me dicen que hubiera marcado. Ahí se los pego en el... Ahí está, ahora se ve mejor. Recuerden, o sea, en la primera me dice cuál de las siguientes son macromoléculas, o sea, moléculas grandes, a eso es lo que va. Recuerden que la glucosa es una cosa, el aminoácido es algo, el agua también, el oxígeno es una molécula y la proteína. ¿Qué era la proteína? Bien. Monómero, para que tengan una idea, un monómero son los glúcidos. Bien, a los glúcidos también se le dice monómero, o sea, son pequeñas, son una sola unidad de glúcidos, o sea, puede ser glucosa, galactosa, fructosa, pero solo. Bien, acá le dice, si un ladrillo fuera un monómero, ¿cuál sería el polímero?
Bien, acuérdense que el polímero era también decir, por así decirlo, polisacáridos. Bien, que era un polisacárido. Y si el tren fuera el polímero, ¿cuál sería el monómero? O sea, ¿cuál sería su pequeña unidad? Bien, piénsenla, son y 17 y 12, a las y 17 o a las y 20 y me dicen que hubieran puesto. El que cualquier cosa ya esté me dice, ¿no? O sea, yo le doy 5 minutos, pero si ya están, me dicen.
Yo ya respondí. Bien. ¿Los demás están? Sí. Bien, Sí. Lili, William. Bueno. Díganme qué hubiera marcado cada uno. Me van a tener que decir todo En la la respuesta. 8, la proteína. La proteína, muy bien. ¿Los demás? Igual la proteína. También. Bien. ¿En el 9? La de aminoácido. ¿Los demás? También. Lo mismo. También. ¿En la 10? La C, la pared. ¿Los demás? Igual. Lo mismo. ¿Y en la 11? La A. Bueno, bastante bien, ¿eh? O sea, dentro de todo, calculo que lo habrán pensado de la forma sabia que le iba pidiendo. O sea, en la primera, como nos dice, ¿cuál de las siguientes es una macromolécula? O sea, ya cuando nos dice macro, significa que estamos hablando de una molécula totalmente grande, como les había dicho al principio. O sea, una macromolécula puede ser o una molécula en específico, o también una macromolécula puede ser distintas sucesiones de moléculas, ya de cadena larga. ¿Bien? Entonces, la glucosa me está hablando en sí de la molécula sola de glucosa, así que no hace referencia a la macromolécula. Los aminoácidos, bien, los aminoácidos nosotros lo veíamos en proteínas, que las proteínas era secuencia de aminoácidos unidos, o sea, era, por así decirlo, bolitas unidos entre sí. Y cada bolita era un aminoácido que tenía un grupo funcional, un grupo amino, un grupo carboxilo, el hidrógeno. Bien, eso era un aminoácido. Bueno, el agua es la molécula de agua, el oxígeno es una molécula de oxígeno, son solamente moléculas unitarias, y la proteína es lo que habíamos dicho, lo de acá arriba, son secuencias de aminoácidos. Entonces, la E es la correcta porque hace referencia a una macromolécula, porque es toda secuencia de aminoácidos unida, y la cadena de la proteína puede ir, recuérdense que la proteína era de 100 o más aminoácidos unidos. Si era de 1 a 10, era oligopéptido. De 10 a 100 era péptido. Y más de 100, proteína. Bien. En la 9,
En la 9 también está bien que hayan puesto la D, ¿por qué? Porque me dice cuál de las siguientes es un monómero, o sea, una sola molécula o un solo glúcido o un solo compuesto. Bien. La hemoglobina no es por el simple hecho que la hemoglobina son glóbulos rojos unidos entre sí, no es un monómero. Si me dijera solamente glóbulo rojo, estaría bien, pero en este caso no. El glucógeno, ¿se acuerdan que el glucógeno lo vimos en la pregunta anterior? Era una cadena bastante larga, que es esta. Toda esta cadena es de glucógeno, no me está hablando de los monómeros de glucógeno, me está hablando de la cadena en sí. El ADN no es porque el ADN eran uniones de base nitrogenada con forma bicaternaria, o sea, teníamos una hebra que iba de 5' a 3' y la otra hebra que iba de 3' a B', de 3' a 5', o sea, de forma distinta. ¿Bien? Y se hacían mediante uniones de puente hidrógeno y bueno, eran adenina con timina, citosina con guanina, etc. Bien, o sea, son cadenas de bases unidas entre sí. Celulosa tampoco, porque la celulosa es un tipo de glúcido, son varias uniones de glúcidos. Y bueno, y el aminoácido está bien porque el aminoácido es la unidad funcional de la proteína, o sea, el elemento principal de la proteína, que lo vimos recién. Bueno, y acá son ejemplos que pone, tipo más vida cotidiana. Si un ladrillo fuera un monómero, ¿cuál sería el polímero? O sea, el monómero sería, por así decirlo, el ladrillo solo o el compuesto principal solo. Y el polímero son varias uniones de ese monómero. Entonces, el albañil no es, porque el albañil sería, por así decirlo, si nosotros lo ponemos a pensar de forma biológica, la enzima. El enduido es el sustrato. El ladrillo me está diciendo que es el monómero. ¿Y la pintura qué sería para ustedes? Si lo pensamos en tipo biológico. ¿Sería el inicio o la parte final, el producto final? Como el producto final. Claro, bien. O sea, es como si ustedes hacen un proceso, por ejemplo, piénsenlo, no sé, un proceso de armar la pared como la glucólisis. No es así, pero piénsenlo. Unen distintos monómeros, que son los ladrillos, hasta formar la pared, utilizan acá al medio complejos enzima sustrato para esas uniones y como producto final o terminación o glúcido que terminemos o lo que sea. Es la pintura. ¿Bien? Producto final. Entonces, la respuesta correcta es la pared y dice, si un tren fuera un polímero, ¿cuál sería el monómero? O sea, si nosotros volvemos acá, supónganse que todo esto es el tren. ¿Bien? Vamos a dibujar. Tengo el tren. Son los vagones. Chiqui, chiqui. Y están las vías, obviamente. Bien. El tren es el polímero, o sea, el tren es toda mi cadena de unión de vagones. Bien, es toda esa cadena unida. Todo eso es el polímero. Todo esto es el polímero. Bien. Y el monómero sería cada subunidad que me conforma ese tren. En este caso son los vagones. El vagón
es el monómero. Los rieles serían como también, si ustedes lo piensan, para ustedes, ¿en qué actuaría el motor? ¿En qué actuaría el riel? ¿Y qué función cumple el conductor? Lo de Chuchu no les interesa. Para ustedes el motor, si lo piensan como parte biológica, o sea, si lo tienen que relacionar en relación, pero para usted el motor, ¿qué función cumple? De acuerdo a lo que vimos recién, enzima, sustrato, parte final. Te diría que puede ser como algo de la enzima, pero me parece que más puede ser encima el conductor. Sí, enzima el conductor. Está bien. Porque El tipo, conductor, él tiene la capacidad de ir más rápido, ¿cómo? porque él sería el que tiene la capacidad de acelerar o no el movimiento del tren. Sí. Entonces, ¿cómo actúa el motor? ¿Quién aceleraba la velocidad de reacción? ¿La enzima o el sustrato? La enzima. Bien. Entonces, el conductor, como me dijeron, es la enzima. ¿El sustrato qué va a ser? El tipo de motor. Porque el tren puede ir rápido o no dependiendo del tipo de motor. La enzima es lo que lo acelera. Que sería el conductor. Hagan de cuenta que acá hay una personita. Refiero el dibujo. ¿Y el riel? ¿Los rieles qué funciones cumplen estas? Y el medio de la reacción, ¿no sería? También. Bien. ¿Se entiende más o menos? Tan buenas estas preguntas porque, o sea, para saber más que nada si entendieron el concepto. Vamos con otras más. Son medias sonzas, pero están buenas. O sea, me pareció entretenido ponerlo. Quiero que veamos un verdadero falso. Los otros son todos de elegir, ¿no? Así que se las dejo a ustedes, pero quiero que veamos algún verdadero y falso. Bueno, vamos a hacer este del 33. Y tiene que haber más verdadero y falso por acá. Vamos a hacer este del 33. Ahí les presento las notas. Sí. ¿Se ve bien ahí?
Sí. También 5 minutitos y me dicen que hubiera marcado cuáles serían correctas para ustedes. ¿Qué opción? A, B, C o D. Mientras tanto yo busco otra, a ver si tengo algún otro verdadero o falso.
¿Cómo viene? ¿Alguna idea, algo? Por el momento nada. Sí, te Sí, escuchamos. pero me parece que estamos muy perdidos. Ajá. Me parece. No, porque pensé que se me había tildado, por eso. No sé si me escuchan. Bien. ¿Tienen alguna idea de algo? Todavía nada. ¿Qué es un DAG Rusia. en las 7? En las 7. Ah, diglicérido o diácido graso. AG es ácido graso, D de di, T de tri. Bien, o sea, miren, vamos a mirarlo bien, o sea, porque hay que mirarlo como muy fino esto, ¿bien? Dice, mire el siguiente esquema y elija el conjunto de afirmaciones correctas. Principalmente acá tenemos lo que es un lípido. Bien, tenemos el fosfolípido, el glicerol. Bien, ¿se acuerdan que esto lo vimos al principio de la clase? Y las moléculas de ácido graso saturado. Dice, observamos un polímero. ¿Qué era un polímero? Lo vimos recién. El polímero eran moléculas unidas de monómeros. O sea, podían ser aminoácidos. Y esto no es un polímero. O sea, yo no lo tomo como polímero esto. Dice, observamos una macromolécula. No es una molécula grande, no es uniones de ácido graso juntas. No, es un lípido. Es un lípido simple, digamos. ¿Bien? Así que por el momento eso no sería. O sea, si nosotros tomamos, o sea, podemos tomarlo como macromolécula, yo no lo tomaría como macromolécula, porque no es que tenemos en sí una molécula grande, pero por parte se puede tomar como macromolécula en el simple hecho de que son uniones de distintos compuestos. Por esa parte se puede tomar así. O sea, la respuesta correcta es la E, para que tengan una idea. ¿Bien? Porque dice, son correctas. ¿Bien? La 3, que está como correcta, que dice, vemos un lípido complejo que posee un grupo fosfato, está bien. Es el lípido es complejo. ¿Por qué complejo? Por las distintas moléculas que tienen unidas entre sí. Y bueno, y también contiene lo que es un grupo fosfato. Después, ¿cuál otra? Dice, es un esfingolípido. Es un grupo fosfato y un glicerol. No es un esfingolípido. Bien. No está el grupo esfingol unido. La 5, que es la que está como una de las correctas, dice, a la derecha se observa una estructura subcelular. Sería esto. La estructura, acuérdense que nosotros, por ejemplo, en el primer parcial habíamos visto estructura desarrollada, semidesarrollada, estructura molecular, es exactamente lo mismo. La subcelular es, por así decirlo, la estructura semidesarrollada de la molécula, que es esto. Por eso, todo esto es estructura semidesarrollada y esta es estructura desarrollada. Esto es semidesarrollada porque me lo está como mostrando con un dibujito cómo está por el momento semidesarrollado. Desarrollado sería que me pone los compuestos
en forma analítica. Bien, que sería esto. Así que si es una estructura subcelular. La 8, bueno, la 7 dice, es un enlace éter. En teoría el enlace éter nomás lo tenemos acá. No tenemos enlace éter porque tenemos enlace fosfato y los glicéridos. Enlace fosfato podemos tener. Es acá. Después otro no. Bueno, ¿qué es un DAC? Un diglicérido, o sea, dos moléculas de ácido graso unidas, que eso es lo que no ocurre acá, porque estamos formando un lípido, más que nada. La 8, que sería una de las correctas, que dice, las dos colas de las moléculas son hidrofóbicas, mientras la cabeza es hidrofílica, por ello, disposición observada a la derecha. Eso es lo que habíamos visto, la parte hidrofóbica y la parte hidrofílica. La cola era soluble en solventes orgánicos y la cabeza era soluble en agua. Bien. Entonces está bien que diga, las dos colas son hidrofóbicas, o sea, le tienen miedo al agua, por así decirlo. Bien. Hidrofílica, la cabeza le tiene miedo a los solventes orgánicos. Y la 10, que me la marca como correcta, me dice la 9 anteriormente, la R, por encima del grupo fosfato, podría ser una alanina. Si no, la R es una serina. La alanina era un tipo de amina. Y las aminas no forman parte en los lípidos. ¿Las aminas dónde están? ¿Dónde está el grupo amino? En las proteínas. O sea, esto puede ser parte de una proteína. ¿Bien? Una proteína conjugada, se le dice. ¿Bien? Cuando se le une cualquier grupo que no sea las bases que conocemos, adenina, citosina, guanina. Si la alanina se une a una proteína, es una proteína conjugada. Y la serina es un tipo de glúcido. ¿Bien? Y los lípidos se pueden unir con glúcidos. O con cualquier compuesto que forme un nuevo lípido. En este caso, la serina. No sé si se entiende más o menos a lo que va. Sí, ahora sí. Bien, esto es todo de lípidos, todo lo que vimos de lípidos. O sea, esto hace referencia en sí a un lípido. Yo, por ejemplo, la 2 no lo hubiera tomado, pero ahora, tipo, si nosotros leemos todas las preguntas y la 2 la conjugamos con la 10, sí puede formar parte de una macromolécula. Porque estoy formando el lípido a través de uniones de distintas moléculas y puede ser un lípido totalmente esterificado o no esterificado, o saponificable o no saponificable, como habíamos visto. Bien, o sea, yo si hubiera leído una por una, yo la 2 no lo hubiera marcado. Hubiera marcado sí las otras que son correctas, pero la 2 no. Bien. Bueno. Esa es la única que encontré verdadero y falso. Bien. ¿Se entendió más o menos la clase de hoy? ¿Alguna duda? ¿Algo que tengan? ¿Algo que quieran preguntar? No, yo no. Capaz que si repaso el fin de después tiro alguna pregunta por el grupo. Igual yo puedo. ¿Los demás? No, ninguna duda. No, ninguna duda. Bien. Iván, ¿vos con quién tenés? ¿Con Nancy o con Mariana? Nancy, ¿Cuándo rendís? el martes. Ah, bien. Me parecía que había alguien que rendía con Nancy el martes de esa semana. Bien.
Y el tercer parcial me lo dijeron que lo tenían en la semana del 10 y algo, porque el 23 termina el semestre. La del 15. La del 15, Sí. bien. Sí, 11. Bueno, cuando terminen de rendir, no sé cómo quieren que hagamos, si quieren, ya empezamos la semana que viene con tema del segundo parcial, del tercer parcial, que es todo ADN, o sea, es muy pesado. O sea, pesado en el sentido de tratar de comprender por la cantidad de enzimas, cuándo se corta el ADN, cuándo no. Y todo lo que sobra, todo lo que falta del tercer parcial, la síntesis de ácido graso, también, si es que no entra en este segundo. Pero por el momento vimos todo, o sea, no sé si hay algo que me haya faltado. No sé si ustedes vieron algo que me pueda haber faltado o no, porque por año lo van cambiando el parcial, como le digo. Hay temas que entran en un parcial, después entran en otro y así lo van cambiando cada rato. Así que como ustedes quieran, si quieren ya la semana que viene empezamos las preguntas las cosas del tercer parcial. Si no, rinden tranquilos y el sábado hacemos una clase. Me parece bien eso, lo del sábado. Si tienen tiempo, hacemos el sábado una clase a la mañana, la vamos a hacer más o menos también de 1 hora y media, 2. Ya voy a tratar de buscar más pregunteros, pero como les digo, busqué y son muy complejos algunos que a ustedes no van el caso. Por mí también, está bien. Igual a mí. Bueno, cualquier cosa, o sea, rindan tranquilos y me avisan. Si quieren el sábado empezamos a hacer una clase y empezamos temas del tercer parcial. Y bueno, y después si tienen que recuperar o algo, organizamos clases de los recuperatorios en el momento que tengan que recuperar. Dale, gracias, Sasha. Dale, perfecto. Bueno, chicos, estamos por hoy. Cualquier duda me mandan. No hay ningún problema. Dale, gracias. Buen fin de. Anden bien. Nos vemos. Buen Chao. fin de.